Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Como ustedes pueden comprobar, disfrutamos de una mañana preciosa, primaveral. La pregunta que vamos a tratar de responder hoy es la siguiente. ¿Por qué el precio del petróleo no se ha disparado a pesar del ataque directo de Irán a Israel? Lo lógico hubiera sido que el precio del petróleo se hubiera disparado por encima de los $100 el barril. Y no ha sucedido así. Más bien ha caído desde los máximos de la semana pasada. Para contestar a esta pregunta, a mí me gustaría que tuviésemos en cuenta las fechas, porque estas fechas son las que han dominado el comportamiento de los mercados. Ustedes saben perfectamente que el 1 de abril tuvimos noticias del ataque de Israel a la sección consular de la Embajada de Irán en Damasco. Bien. Y luego nos hemos encontrado que Irán ha venido telegrafiando su ataque, su represalia. De tal manera que en la sesión del viernes sabíamos perfectamente que durante el fin de semana Irán iba a lanzar un ataque con drones y misiles. Eso se sabía y explica las caídas que experimentó Wall Street. Caídas controladas. Ahí me gustaría que nos fijásemos en primer lugar en el gráfico del petróleo. Si ustedes se fijan en el gráfico del petróleo, podrán observar que efectivamente desde el 1 de abril el precio del petróleo ha subido. Ven ustedes que el crude oil pasó de la zona de los 82 a la zona de los 87. Sí, subió un 5%. Pero fíjense en el gráfico de nuevo. Tal y como pueden ver ustedes, llegó a la zona de 87 y ahí se ha parado. E incluso el viernes, cuando sabíamos que se iba a producir el ataque el fin de semana, el precio del petróleo cayó. Y cayó por debajo de 87. Lo pueden ver ustedes ahí. Luego, ¿a qué conclusión podemos llegar? Bueno, la primera conclusión que podemos llegar es que la prima de riesgo por vender petróleo no se ha disparado. ¿Qué nos dice el gráfico del petróleo? Bueno, pues el gráfico del petróleo nos está diciendo que desde un punto de vista físico el petróleo sigue fluyendo desde Oriente Medio al resto del mundo. Luego, a corto plazo no hay ningún problema. Cosa distinta es que valoremos lo que pueda suceder en el futuro, que valoremos si va a haber interrupciones futuras. Pero yo no soy capaz de valorar si va a haber interrupciones futuras, ¿de acuerdo? La siguiente cuestión que me planteo es, bueno, ¿y por qué? Es evidente que nos han montado un teatro enorme, Yo a la hora de valorar el comportamiento del petróleo no puedo dejar de pensar en las elecciones norteamericanas. Si ustedes se fijan en las noticias que vienen, solamente sale Biden, pero nadie hacía referencia a China, nadie hacía referencia al papel que Turquía ha desempeñado en estas negociaciones. Todo pasa por Biden. La razón es sencilla. Biden es el primer interesado en ganar las elecciones, lógicamente, y para ganar las elecciones tiene que impedir por encima de todo que el precio del petróleo se dispare, porque entonces no tendría ninguna posibilidad de ganar las elecciones. Por lo tanto, yo soy de la opinión que hasta que se celebren las elecciones estadounidenses, el precio del petróleo va a estar controlado. Además, como saben ustedes bien, Biden, desde que llegó a la Casa Blanca, ha hecho la vista gorda en relación con las ventas de petróleo que está haciendo Irán y que estaba eludiendo las sanciones que había establecido Estados Unidos. Hombre, la vista gorda la hizo precisamente para que no se incrementara el precio del petróleo por su interés doméstico en ganar las elecciones y, en segundo lugar, por perjudicar a Rusia, porque si el precio del petróleo sube, Rusia obtiene más ingresos y, por lo tanto, puede seguir financiando la guerra. ¿De acuerdo? No pasa nada, porque si ustedes se fijan, Rusia está incumpliendo hasta el límite, está incumpliendo el límite de los $60 para vender su barril. Si se fijan ustedes con más detalle, en el comunicado que hizo el G7 tras el ataque de Irán, nos encontramos que no hace ninguna mención a sanciones en materia de petróleo a Irán. Pero es que incluso Van der Leyen también, en su comunicado, tampoco hace referencias a las sanciones del petróleo en Irán. Por lo tanto, yo llego a la conclusión de que esto es un gran teatro, lógicamente, como siempre, y no quieren que el precio del petróleo se dispare. Dicho esto, nos vamos al SP500. Si ustedes se fijan en el gráfico, observarán que desde que se publicó la noticia, el pasado 1 de abril, del ataque de Israel a la sección consular de la Embajada de Irán en Damasco, ven ustedes que ha iniciado una fase correctiva. ¿Pero qué es? Es simplemente una fase correctiva, un movimiento lateral dentro de una tendencia alcista. Es evidente que el SP500 será difícil que suba al ritmo que ha venido subiendo desde octubre de 2022 y de octubre de 2023, porque ya las cotizaciones están bastante caras, pero la tendencia es alcista. Y si ustedes se fijan con más detalle, observarán que durante la sesión de hoy, en lo que llevamos de sesión europea, ven ustedes ahí que el precio, la cotización del SP500 ha superado el 5.130. A mí me da la sensación de que esto es tranquilidad. Ahora, lo más probable es que la cotización del SP500 se mueva de la parte de abajo de la fase correctiva a la parte de arriba y sigamos en este movimiento lateral. Yo ahí se lo dejo para que ustedes mediten. Adiós, hasta luego. Que pasen muy buen día. Y me bebí un tequila, otro tequila para el dolor. El camarero sirvió uno y sirvió dos.